es también adquirir destrezas, sobre todo en el ámbito de Internet, adquirir destrezas colaborativas y que seáis capaces de poder elaborar preguntas, documentos, textos, lo que sea, ¿no? Porque también Internet posibilita trabajar también a nivel de red. Entonces, ese tipo de actividades siempre tienen objetivos que son explícitos y otros objetivos que no son tan explícitos, ¿no? Sí. Sí, a mí me pareció adecuada la metáfora en uno de los artículos que decía que nosotros, así como para enseñar natación hay que chapotear primero, conocer el medio ambiente, bueno, sí, ¿no? O sea, chapoteando en esta virtualidad con distintas, digamos, herramientas y bueno, y aprendiendo, ¿no? Sí, no, sí, cada día salen aplicaciones nuevas y en Internet uno constantemente se tiene que estar actualizando. Imagínense ustedes el año pasado que conocía la plataforma Amazon. Y estábamos hablando del año pasado. Google Meet es algo que ha surgido este año y a partir de la pandemia. No existía el Google Meet. Estamos hablando y ahora todos ya somos maestros en el Zoom, en el Meet, el Facebook también ha sacado una plataforma similar. Es decir, el Skype, que es lo que antes se utilizaba, ha quedado desfasado. ¿Quién utiliza hoy en día Skype? Claro. Nadie. Ya nadie. Es una plataforma buenísima Skype. Yo tengo Skype, pero ya no tengo nadie con quien hablar en Skype, ¿no? Entonces, estábamos en unos tiempos, además de líquidos, muy rápidos, vertiginosos y ya ni los adivinos aciertan lo que va a pasar el año que viene, ¿sí? Porque si revisamos los horóscopos del año pasado, ¿a quién dijo que iba a haber una gran pandemia, que iba a haber grandes revueltas? Ninguno. Entonces, bien, ¿por qué estas preguntas y por qué es importante que hayamos elaborado este ejercicio? Lo que es el primer objetivo así que se me ocurre es un poco viendo un poco ad hoc, viendo un poco a posteriori, viendo un poco a partir de los resultados que hemos tenido en este Excel, es que vosotros habéis formulado preguntas, interrogantes, pero no sé si os habéis dado cuenta, pero esas preguntas son preguntas teóricas y detrás de esas preguntas teóricas hay un marco teórico. Igual no teníais explicado, pero este marco teórico va en función de los teóricos que habéis leído, aunque la mayoría de los textos son artículos de opinión, pero aún así están dentro de un marco teórico, que es la virtualidad, la educación virtual, que es un poco el contexto en el que en estos momentos sí o sí estamos todos, queramos o no queramos. Entonces, esas preguntas de investigación que vosotros habéis formulado, preguntas teóricas. Hola. ¿Sí? ¿Sí? No se escucha muy bien, Iñaki. Se entrecorta un poco la comunicación, sí. Bueno, repito, todo lo que hemos estado haciendo, estas preguntas de investigación, estas preguntas teóricas que habéis formulado, son el primer paso para iniciar una investigación. ¿Cómo se inicia una investigación? Sí, vosotros habéis mostrado que hay una serie de problemas que lo estamos viviendo, problemas con la conectividad, problemas con la inclusión social, con la inclusión en Internet. Espera, vais a hacer una cosa, vais a apagar los micrófonos y cuando queréis hablar, encendéis el micrófono o simplemente encendéis, porque puede que haya interferencias con los otros micrófonos. Pues igual no me escuchéis bien. Genial. Bien, entonces de lo que se trata es que seáis conscientes que habéis formulado preguntas teóricas, preguntas de investigación y que pueden ser el punto de partida para vuestras futuras tesis de maestría. Tened en cuenta que el trabajo final que vais a realizar es una tesis de maestría. No es una tesis doctoral, pero es una tesis en la que vosotros tenéis que ya formular al menos coherentemente un problema de investigación, que es lo que habéis hecho ahora. Habéis formulado preguntas dentro de un marco teórico, que para responder a esa pregunta vais a tener que construir objetivos, que vais a tener que discriminar entre objetivos generales y objetivos específicos, que vais a tener que diseñar una metodología, vais a tener que explicar formalmente.
cómo vais a hacer la investigación, si va a ser cuantitativa, si va a ser cualitativa, si va a ser mixta, si va a ser teórica. Entonces, por eso la importancia de formular preguntas. Esta vez ha sido a modo de juego, es decir, se os han planteado una serie de temas que estaban presentes en los textos y vosotros habéis tenido que problematizar en grupo. Pero realmente este ejercicio lo vais a tener que volver a hacer cuando estéis pensando sobre qué va a girar vuestra pequeña investigación, o pequeña o grande. Eso dependerá de ustedes. Y entonces la pregunta siempre es el primer punto de partida. Es el primer punto de partida en el cual se inicia una investigación. No hay investigación que no parta de una pregunta. Entonces, por eso la importancia de la hora de formular las preguntas. Bien, acto seguido vamos a ver la pregunta que habéis formulado. Desigualdad social y educativa. ¿Es posible pensar a corto plazo sobre la inclusión de diversos sectores a la tan ansiada tecnología educativa? No, esa es un poco la pregunta que habéis formulado. Sí, yo creo que en todos los casos era más o menos lo que cada uno había pensado, ¿no? Es decir, uno no piensa en que esta desigualdad se transforma en igualdad inmediatamente, sino que decir cómo la vamos pensando de a poco, digamos, qué cosas se pueden hacer. Entonces, bueno, de nosotros desde nuestra función, ¿no? Y después cómo exigir también, digamos, a quienes, a la institución, a los gobiernos, digamos, que ocurra eso. Claro, entonces, si vosotros vais a hacer una investigación que gira en torno a esta pregunta, ¿cómo la reformularíais? Digamos, ¿qué proponemos para que eso, digamos, que se vaya atenuando esa... Claro, eso sería una investigación de carácter propositivo, que generalmente suelen ser las menos. No suele gustar mucho eso de el carácter propositivo, porque desde un punto de vista epistemológico no podemos verificar, salvo que hagas una propuesta, la lleves a cabo y de ahí extraigas los resultados, si esa propuesta ha sido buena o ha sido mala. Si es propositiva, así es como es puramente especulativa. ¿Entiendes? Pero sin embargo, y fíjate, vamos a darle un giro. Bien, el problema es la inclusión con respecto a la tecnología educativa. Imagina que nos preguntamos, ¿cuáles son los aspectos, cuáles son las variables que inciden lo que es en la brecha digital? ¿Qué variables tenemos? Entonces, ahí sí tienes ya una pregunta de investigación en la que vas a analizar por qué hay una inclusión, por qué hay una desigualdad en el ámbito tecnológico, que uno puede que sea probablemente lo que la variable económica va a ser fundamental, pero también puede que haya variables de carácter cultural. Claro, lo primero es el lugar, digamos, donde nosotros estamos. Sí. Sí, bueno, yo soy de Chilecito, o sea, imagínate aquí cómo es la cuestión de la brecha digital. La brecha digital la encontramos en la misma universidad, o sea, porque no todos tienen acceso a Internet, hay personas que viven en lugares donde no llega, la conexión no llega. Aquí hay barrios en Chilecito donde no llega Internet para todos. Internet para todos no está en todos los barrios de Chilecito. Y cuando pasamos al nivel de los estudiantes, pues tenemos también serios problemas. No todos tienen computador, no tienen notebook. Entonces, también hay muchos aspectos. Pero bueno, cuando uno va a realizar una investigación, también hay cosas que uno presupone. De esos presupuestos surge la hipótesis. Y si la investigación es de carácter exploratorio, es decir, que no tengo mucha idea, ahí uno va a investigar para saber exactamente qué variables, qué aspectos, qué es lo que incide realmente que haya una brecha digital, ¿no? Entonces, siempre que pensamos en brecha digital, siempre hay que pensar en diferentes dimensiones, en la cuestión tecnológica, el acceso a Internet, pero también en aspectos cognitivos, en aspectos epistemológicos,
todos los que tienen Internet en su celular o en el computador saben buscar en Internet. Los que saben buscar en Internet saben diferenciar una fuente buena o una fuente mala, cuál es un artículo bueno, cuál es una revista de prestigio cuando que no lo es. Entonces, también hay aspectos que también de carácter epistemológico, vinculados al conocimiento, que eso retrasan. Bien, sigamos viendo las demás preguntas. ¿Eso ha quedado claro? Sí, quedó claro. O sea que cuando uno apunte una pregunta de este tipo, lo que tiene que apuntar es a las variables, digamos, de la pregunta. Sí, pero no necesariamente, ¿eh? O sea, a veces también lo que es la investigación es muy creativa. Sí, y unos conceptos te pueden llevar a otros y luego darte cuenta de que igual había aspectos que pensabas que eran fijos y luego no son tan fijos. Sí, la investigación es muy creativa. Sí, por eso no es que no haya muchas recetas. Hay recetas formales, pero luego hay un montón de recetas que uno las va aprendiendo investigando. Como todo, ¿no? Uno aprende a cocinar cocinando. Bien, los tiempos y espacios. ¿Cómo garantizar los tiempos y espacios de docentes y estudiantes? Sí, que, claro. Pero aquí me surge una duda. ¿A qué espacios os estáis refiriendo? ¿A los espacios y tiempos de la virtualidad o a los espacios y tiempos del mundo físico, de 3 dimensiones? Yo creo que ambos. Claro, yo interpreté en esta pregunta ambos espacios, porque Jordi Adel habla de esta hibridación en la nueva educación, entonces es como que se tiene que complementar estos dos espacios. Y al ser uno un espacio estático, el físico, y después tenemos estos tiempos líquidos y son más vertiginosos con el paso del tiempo. Entonces, claro. ¿cómo Entonces la pregunta tendría que haber sido: ¿cómo se articulan estos dos espacios y tiempos de la virtualidad y de la presencialidad? ¿Cómo se articulan? ¿No? Claro. Ahí queda clara la pregunta. Perfecto. Bien. Los contenidos y saberes. ¿Qué cambios surgirán en las nuevas propuestas de contenidos y saberes en estos nuevos contextos? Teniendo en cuenta la necesidad de tener un guía curricular para que la formación sea justa. Con respecto a esta, yo interpreté que los cambios van a surgir a partir de un currículum, obviamente, y cómo nosotros como docentes tenemos que proponer estos nuevos contenidos a través de estos dos espacios, porque cambian, obviamente. Y cuando hablas de contenidos, ¿a qué contenidos te refieres? A los programáticos, a los que tenemos que supuestamente dar en las clases, en la escuela. Ya, ¿y cuáles son? Y depende de la disciplina. Depende de la disciplina. Claro, entonces, cuando hablamos de contenidos en educación, al menos según el modelo educativo que hay en Argentina, suele girar en contenidos conceptuales, lo teórico, lo conceptual, contenidos procedimentales, si sabes si hacer una página web, hacer un dibujo, hacer una nube de palabras, y contenidos actitudinales. Eso es según el modelo educativo argentino. El europeo y el chileno, por ejemplo, son diferentes, porque funcionan por medio de competencias. Y lo que los programas por competencias son mucho más complicados porque tienen una formación, un concepto de educación más holístico. Entonces, yo estuve trabajando en Chile, por eso lo conozco, ¿no? Lo conozco y lo sufrí. Y entonces, por eso cuando hablamos de contenidos tenemos que ver, no solo remitirnos a lo conceptual, a lo teórico, sino también con la virtualidad tenemos que incluir procedimientos, es decir, búsqueda de información en Internet,
el manejo de diferentes plataformas. Y eso también, como son contenidos que se tienen que adquirir sí o sí en la educación de hoy en día, que pasa obligatoriamente por la virtualidad, también hay que tenerlos presentes. Entonces, y también los actitudinales, que eso siempre nos olvidamos, pero la parte actitudinal también es importante, que esté reflejada a la hora también de ofrecer, ¿no? Bien, seguimos. Actividades y estrategias. ¿Cómo compatibilizar las actividades y estrategias en la presencialidad y la virtualidad? Bien, aquí sí, aquí ya es un poco de lo que no habéis, lo que tenéis en la otra dimensión de una manera vaga, aquí lo habéis dicho de manera precisa. Queda clarísimo, ¿no? Cómo combinamos la presencialidad con la virtualidad, que es todo un tema. ¿Sí? Ahora lo estamos todos aprendiendo según sobre la marcha. Pero esto ya queda instaurado ya. ¿Sí? La educación post pandemia ya introduce sí o sí la virtualidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues eso va a ser una gran incógnita. La evaluación. La evaluación a estudiantes debe apuntar hacia un análisis cualitativo sobre la puntuación cuantitativa convencional. Aquí sí, aquí yo necesito que... Aquí necesito que me lo expliquéis. No se entiende bien la pregunta. Adriana. ¿No? Yo en esta pregunta interpreté, porque como te había dicho Eusebio, nosotros fuimos seleccionando, esta es de una de las compañeras, interpreté como Dussel también hacía referencia a esta toma de presencia con respecto a un classroom, y, o sea, estaba como por sobresabido que el alumno iba a estar presente en la clase. Y Claro. hacía referencia a este poner nota de número y no tener en cuenta al proceso de aprendizaje que el alumno puede llegar a tener y cómo se evalúa esto. Ya. O sea, Bien. ¿Y cómo la reformularías? La evaluación, ¿a qué está dirigida? ¿Cómo está dirigida una evaluación? Calculo. ¿En qué medida al alumno o al estudiante, en este caso, le sirve una puntuación cuantitativa, y al docente también, si es un proceso? Ya. El proceso también se puede cuantificar, ¿eh? Sí, concretamente también el tema era ver si la evaluación estaba relacionada con la acreditación. Entonces, claro, también ahí se complicaba. Yo por ahí también en esto me cuesta proyectarme, porque hasta el momento nosotros venimos con una mentalidad de evaluación, en cambio ahora, bueno, hay que dar un giro completo y poner un poco de cada una de las cosas. Entonces, creo que también ahí, no sé si reformular la pregunta diciendo qué tipo de evaluación, o sea, si la evaluación apuntaría a acreditar el espacio o a un proceso formativo, no sé si... Claro, personalmente yo me inclinaría a un proceso formativo. Sí. Yo personalmente, incluso claro, en la presencialidad, prefiero ver los procesos, cómo uno va evolucionando, que la cuestión cuantitativa que a veces puede ser injusta, ¿no? Entonces, pero esos son enfoques educativos, porque tanto en la presencialidad como en la virtualidad podemos inclinarnos hacia una evaluación en proceso. Sí. ¿No? Pero también lo más cómodo es lo cuantitativo, un examen al final y punto, ¿no? O como hacen en Estados Unidos, lo que es
Lo que les dan una tabla y tienen que poner una cruz, tienen que elegir las opciones, múltiple choice. Eso es lo más cómodo, eso es cuantitativo, pero a veces, como hemos dicho antes, si nosotros también queremos evaluar procedimientos y actitudes, ahí se entra también la cuestión, una evaluación más cualitativa. Pero esto lo que estamos planteando ahora ante la virtualidad es igual que en la presencialidad, no cambia nada. Lo que pasa es que ahora la virtualidad estamos viendo otra forma de ver la educación y a su vez nos estamos empezando a recuestionar también el modelo educativo en el que estábamos insertos, ¿no? Yo creo que es una pregunta para problematizar no la cuestión de la virtualidad, sino la cuestión de la educación en total. Muy bien. ¿Cómo incentivar el uso de recursos tecnológicos digitales a los docentes a través de la producción de su autoría para acercar más posibilidades de encuentro con sus estudiantes? ¿Cómo? ¿Cómo responderéis a la pregunta? Bueno, en esta pregunta, incentivar el uso de recursos tecnológicos que los docentes, como vos decías, hasta el año pasado lo teníamos hasta ahí nomás, y la realización de materiales de su propia autoría. Sí. Para el acercamiento, obviamente no. ¿Y cómo lo hacemos? Formándonos. Investigando. Ahí lo que hay que tener en cuenta es que muchos docentes tampoco tienen los elementos tecnológicos necesarios. Entonces la institución, digamos, tendríamos nosotros que la institución tenga un sitio, digamos, de ahora en más, una institución tendría que haber una sala donde se pueda, digamos, todos los recursos tecnológicos para poder precisamente que el docente pueda acceder, ¿no? Ese es un incentivo. Que también la pregunta la podemos formular de manera diferente. ¿Sí? ¿Por qué los profesores no están incentivados para introducir las nuevas tecnologías en la educación, para introducir las TICs? ¿Entiendes? Y ahí sería una pregunta más de carácter investigativa. ¿Entendéis? Es decir, ¿cómo incentivamos? Bien, vale. De eso, cuando estás formulando esta pregunta, estáis presuponiendo que los profesores no están incentivados, porque si no, no tendría sentido esa pregunta. Entonces, si partimos de la hipótesis que los profesores no están incentivados, bien, ¿qué variables existen por la cual los profesores no están incentivados? A mí lo que me interesa es saber por qué no están incentivados, porque sabiendo por qué no están incentivados, ahí puedo actuar. Claro, a mí se me ocurrió que qué espacios habría que generar para que los docentes puedan conocer el alcance de los distintos recursos y poder mediar con los estudiantes y demás. O sea, por ahí eso es lo que se me ocurrió a mí. Bien. Claro, yo sé, así como en algún artículo dice que nosotros teníamos que indagar sobre cuáles son las condiciones digitales, digamos, tecnológicas que tienen nuestros alumnos, las instituciones tendrían que indagar cuáles son, digamos, en este caso, las condiciones tecnológicas de sus docentes, ¿no? Y, digamos, la situación también familiar. Eso es. Sí, eso sería todo un proyecto de investigación. Bien, ¿qué nos queda? Quedan dos. El rol del Estado. ¿Cómo el Estado y las instituciones podrían promover y garantizar el derecho a la educación para todos? Bien, estamos también en la misma que la anterior, y la pregunta también podría ser esa, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las variables o cuáles son los aspectos por los cuales hay una brecha digital? Porque conociendo primero cuál es el estado de la cuestión, cuál es el estado actual por la cual hay una brecha digital. Eso no lo sabemos exactamente. Y entonces, sabiendo eso, ahí podríamos incidir en políticas públicas para reducir la brecha digital. ¿No? ¿Se entiende? Y vuestra atención, que la habéis comentado antes, improvisación, competencia. Efectivamente, efectivamente. La improvisación es lo que... no hay duda posible. Bien. Lo que vamos a ver ahora es la nube de palabras que se ha construido a partir de todas
las aportaciones de todos los grupos. Entonces, como la palabra más utilizada en todos vuestros, en lo que es en toda la planilla Excel, indudablemente son estudiantes, educación, educativa, virtualidad, saberes, digital, presencialidad. Pero lo que es interesante es que en base a las 9 palabras, las aportaciones generales del grupo giran en torno a los estudiantes, y eso es muy significativo y muy interesante, ¿no? Porque si la educación no gira en torno a los estudiantes, ¿en qué va a girar? En la plata. O sea, plata no aparece, el dinero no aparece por ningún lado. Bien interesante. Bien, pues hasta aquí ha llegado el conversatorio. O sea, ya veis que lo que he querido enfatizar, así a modo de conclusión, es que la importancia de formular preguntas, que esas preguntas seáis conscientes de que son teóricas, y son teóricas cuando esas preguntas las estáis viendo con un marco teórico determinado. En vuestro caso, ese marco teórico viene de toda vuestra formación. Supongo que la mayoría sois docentes. ¿Sois docentes todos, los 4? Sí. Ya venís con un marco teórico bien formado o deformado, y entonces las preguntas que hacéis, no las hacéis como un ciudadano de la calle, las hacéis como docentes, y al hacerlas como docentes, ahí va impreso el marco teórico, a veces de manera explícita y otras veces de manera implícita. Y eso va a ser muy importante, muy fundamental a la hora de que ustedes empiecen a pensar sobre qué van a investigar. Es decir, están saliendo aquí un montón de temas, un montón de áreas, y llega un momento en que vais a tener que tomar la opción. Y cuando antes tengáis la opción de investigación, va a ser mucho mejor, porque lo ideal es que todos los trabajos que hagáis ya estén ya un poco deformados hacia vuestro futuro proyecto de investigación. Y eso es todo. Estamos en contacto. Ya viene el siguiente grupo.